En RCR presentamos nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP. Vamos a poder también conversar con la decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, con la licenciada Maritza Cela Guevara. Con ella podremos analizar cuáles son estas acciones que en realidad el gobierno está tomando en cuenta y cómo también los papás desde la casa debemos actuar para poder prevenir y erradicar la anemia infantil. Estimada Maritza, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Enlace Educativo. Muy buenos días con cada uno de ustedes y agradecida por la invitación y también es importante que los medios digitales y los medios de diferentes medios de comunicación puedan transmitir y generar un análisis, un debate sobre los resultados que hace muy poco ha salido por el INEI, ¿no? Y en esto se enmarca los resultados de anemia, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las causas de esta anemia, Maritza? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Hay regiones, al parecer, bastante alarmantes, como en el caso de Puno, 70%, un poco más probablemente. Eh, ¿Qué estaría ocasionando que estas cifras se vayan incrementando? Mi análisis tal vez va a generar mucha polémica y es la primera vez que lo voy a decir. Justamente hace muy poco salieron los parámetros de la OMS y más bien la pregunta sería, ¿el Perú tiene la prevalencia de anemia que actualmente ha sacado INEI? ¿Es, es así que tenemos eso alto porcentaje? ¿Por qué? Según la prevalencia de anemia que nos dan los datos de INEI y el corte que estamos trabajando a la actualidad en el país, debe haber un ajuste de altura y este ajuste es por cada 1000 metros. La OMS sacó patrones de corte en la cual, según un análisis de corrida que se ha hecho, el Perú no debería pasar, no debería llegar al 40%. En una última investigación de la Cayetano Heredia, también se pregunta, ¿realmente los niños de Puno necesitan la suplementación de anemia? Es importante mencionar eso, ya que la anemia o cualquier enfermedad que supera el 40% es un problema de salud pública. ¿Qué cosa en el Perú? Durante muchos años hemos hablado de anemia y las políticas que la cual se están realizando. Y ya se considera más en este caso porque tenemos arrastrando la anemia más de 10 años. Pero en estas investigaciones y en este parámetro de la OMS, es muy importante reflexionar más bien que el Perú adopte estos parámetros para sacar la realidad de la anemia en la población de 6 a 35 meses. Si bien es cierto, en el Perú la desnutrición crónica supera el 11%, esta debería ser paralela a la anemia. En el país, la anemia supera el 43% que ahora lo estamos viendo. Por eso dista mucho y las investigaciones recientes, en esta última que hablo de Cayetano Heredia, que se ha hecho en las regiones de altura, precisamente en Puno, la pregunta es, ¿es tan alta la prevalencia como dice en este caso los resultados del INEI, del ENDES? Ese sería el análisis más bien que deberíamos de tener. Y por otro lado, la prevalencia de sobrepeso y obesidad que está incrementándose cada vez más alarmante, que no estamos mirando como país con la fuerza con la que debería ser mirada. Cuando hablamos de malnutrición, hablamos por deficiencia y por exceso. ¿La anemia es una enfermedad? Sí. ¿Atacada para los niños? Sí. ¿Muy preocupante? Sí. Pero también tenemos algo que está creciendo fuertemente y en los niños menores de 5 años se está incrementando, que es el exceso de peso que a consecuencia trae la diabetes, la obesidad y también en este resultado de ENDES lo saca a conocer.
es necesario justamente ahora es prevenir y ver el lado de educación nutricional, porque las políticas actuales como país lo están viendo más como un tema recuperativo, más no el preventivo. Doctora, Que doctora, doctora Marixa, mi intervención acá haciéndole un corte porque es importante, usted nos ha graficado en un panorama que es deprimente en el sentido siguiente, que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre estos patrones, ¿no? Estos indicativos, teniendo en cuenta que la desnutrición desnutrición infantil va a mellar en todo el proceso de desarrollo del ser humano. Acá en nuestro país tenemos en cuenta de que hay zona centro, zona sur, hay costa, sierra y selva. Usted hablaba de la diferencia que hay en lo que corresponde a las zonas altas, Puno. Se puede entender también ahí que ese proceso de desnutrición infantil viene ya desde la madre, desde la concepción, teniendo en cuenta que también hay una población femenina que en forma prematura llega al proceso de embarazo. O sea, tenemos conocimiento que la anemia pues, no es una enfermedad contagiable, pero podemos analizar ahí desde ese patrón. es totalmente pertinente el análisis. La mujer en edad fértil debería estar preparada en el proceso de embarazo y es ahí donde deberíamos enfocarnos las políticas públicas. Lo que usted ha mencionado es totalmente pertinente porque en el proceso de gestación más del 50 y 60% del cerebro del niño se desarrolla en el periodo de gestación. Las reservas de hierro se dan en el proceso de gestación y es ahí donde si queremos abordar, revertir en su totalidad la anemia y revertir en su totalidad la desnutrición crónica y también la obesidad y el exceso de peso, debemos asegurar que en el proceso de gestación la mujer tenga todos los nutrientes necesarios para asegurar las reservas. Y en estas reservas podamos tener un bebé sano, bien nutrido, que garantice un buen desarrollo para este bebé y posteriormente un adulto, ¿no? Es ahí donde las políticas públicas deberían apuntar en este proceso de las mujeres en edad fértil, la gestación. Tiene usted toda la razón desde mirada para velar por la nutrición del niño, ¿no? ¿Cómo una mamá podría darse cuenta que su niño o su niña podría tener síntomas de anemia? ¿Cuáles son los indicadores por los cuales puedan reconocer? Algunas veces asociamos de que es un niño que corre mucho, es un niño que se duerme, es un niño que de repente, bueno, puede tener determinadas características. ¿Cómo podemos reconocer que nuestro niño podría estar sufriendo de anemia? Bueno, la apariencia física es muy importante. Es muy importante. La madre o cualquier persona tal vez no es especialista en salud, pero un niño que está retraído, un niño que muestra apatía, un niño que tiene pocas ganas de comer, sus manos están color media amarillenta, sus ojos tienen facciones más de tristeza y están estos niños y tiene mucho sueño el niño, es probablemente que tenga anemia, ¿no? Y ya es un indicador de la que la madre debería de llevarle al establecimiento de salud para que le hagan un análisis de sangre. Más del 50% de lo que corresponde al tema de anemia es por deficiencia de hierro que en la dieta no se le brinda, ¿no? O sea, en la alimentación. Hay diferentes tipos de anemia, por eso es muy importante realizarle un análisis bioquímico para sacar su estado en lo que es el análisis de sangre. Pero la otra gran mayoría de anemia es por la deficiencia de hierro en la alimentación. Y es por ello que la madre debería en primera instancia garantizar su alimentación de la forma adecuada, con alimentos ricos en hierro, de preferencia de origen animal. Digo de preferencia porque la accesibilidad de alimentos
en la zona selva, la zona sierra y la costa es distinta. Y tenemos que ver la forma, por eso el que se acerque la madre a un profesional de la salud, a un nutricionista, va a ayudar a que le dé la atención nutricional como corresponde para que pueda brindar una alimentación correcta para el bebé o para el niño, ¿no? Doctora, usted graficó un panorama, por ejemplo, en el casco urbano, ¿no? Hay un porcentaje real de anemia infantil y asimismo usted dibujó en su exposición que en el área rural también hay un panorama distinto, que hay una diferencia numérica, teniendo en cuenta que la anemia pues es la insuficiencia de hierro en la sangre, etcétera, etcétera. Pero usted, ¿por qué no nos señala cuál es la diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué responde entre el casco urbano y el área rural? O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Recientemente, unas investigaciones han mostrado los nutrientes que se consume por la población peruana. Necesitamos, por ejemplo, proteínas, necesitamos carbohidratos y necesitamos grasas, que son los 3 nutrientes necesarios para nuestra alimentación. Voy a tomar como ejemplo esto, no quiere decir que solo eso, pero necesitamos ello. Y necesitamos micronutrientes como el hierro, que es justamente para nuestro sistema inmunológico, para que haya una buena transferencia. También necesitamos otros micronutrientes, la vitamina C y así muchos más. Pero nuestra población peruana, y esto se da en la zona urbana y en menor proporción en la zona rural, es que cumplimos al borde de la grasa, miren, la grasa, proteína, deficiencia y carbohidratos en exceso. La acumulación de carbohidratos se convierte en grasa. La población peruana, así está en la alimentación. Pero en la zona rural, el incremento de la anemia que se da a diferencia de la zona urbana, porque son diferentes, es justamente por la actividad física, la actividad laboral que realizan y la alimentación disponible que tengan en esta zona. Recordemos que ver en la sierra el acceso a la proteína es limitada. Cuando vemos en la selva, el acceso a frutas, verduras es accesible y tenemos también pescados de río y otros alimentos. En la costa tenemos el acceso a casi todos los alimentos del mar, tenemos alimentos también de frutas y verduras en menor proporción. Y la actividad laboral también es diferente, y la actividad física también. La actividad física en la zona urbana es más sedentaria, y en la zona rural, justamente por la condición de ruralidad, no es tan sedentaria, es más activa en comparación de la zona urbana, porque tienen que caminar grandes trechos, tienen que subir cerros para llegar a su domicilio y hay desgaste de energía. Tienen que trasladarse de un lugar a otro, que esto ocasiona, y el acceso a esos alimentos que tienen un mayor costo. Ahí tenemos una preocupación fuerte sobre la accesibilidad de los alimentos en la zona rural y en la zona urbana. También quisiera preguntarle, estimada Maritza, ¿por qué los departamentos de Puno, Ucayali, Madre de Dios y ya conocemos incluso también Huancavelica, ¿no? O sea, en base a esa descripción que ibas haciendo, digamos, lo rico de sus alimentos que producen, ¿por qué estos indicadores son cada vez más altos, ¿no? Eh, ¿Qué medidas debería tomar el gobierno conociendo estas cifras? Porque en realidad son alarmantes. Se debería declarar en emergencia la salud pública respecto a la anemia. Nuestros niños están en mayor riesgo porque estas regiones resaltan más, ¿no? Estadísticamente estos casos. Justamente al inicio les mencionaba que voy a tomar sus palabras porque sí me parece. El año pasado, en el 2023, tenemos más de 11 indicadores nutricionales alarmantes en el país.
Tenemos niños prematuros, niños a término, que el porcentaje es el 2%, si bien es cierto, pero si sumamos cuántos niños representa ese 2% en el país, es preocupante. Un niño prematuro, un niño con bajo peso, es seguro que este niño tenga anemia, casi seguro. Y también que a la larga tenga obesidad. Eso lo dicen los estudios. Por otro lado, tenemos gestantes con anemia, mujeres en edad fértil con anemia, que son adolescentes. Entonces, hay una población bastante que tiene anemia. Pero también, por otro lado, tenemos que el consumo de frutas y verduras es 2 a 3 veces por semana. Y la OMS nos dice que debe de incrementarse a 500 gramos diario, que es lo que nos dicen las recomendaciones. También tenemos que la actividad física es más sedentaria. Tenemos que la obesidad está incrementándose en los niños. El adulto mayor tiene más de 2 comorbilidades. Es importante declarar en emergencia nutricional, en emergencia, el país sí, no solamente por la anemia que está fuerte, sino por el tema de todo lo que implica la nutrición en el país, porque el gasto en salud pública está dándose muy poco y más está el gasto en la recuperación, que eso nos está llevando a que se construya más, se disponga mayor presupuesto para el tema recuperativo, pero para el tema preventivo no se está brindando Doctora como Maritza, algo que hace política pública. tomamos esta información que usted nos hace llegar, esta data que es deprimente, y nos deja claro que no hay una política real de Estado, en el sentido siguiente, que se debe concatenar políticas multisectoriales para atacar este problema. Educación, salud, saliendo un poco del tema, pero para poder aterrizar en esa visión de esta orden profesional, como es el Colegio de Nutricionistas del Perú, ¿cuántos nutricionistas hay en global o un aproximado para 30 millones de habitantes que es el Perú? ¿Cuántos más o Muy, menos? muy buena pregunta, lo tenemos mapeado. Somos más de 9.800 nutricionistas que la orden tiene colegiada en el Colegio de Nutricionistas del Perú. Sin embargo, y aquí, por favor, es muy importante resaltar, ¿cuántos nutricionistas trabajan, laboran en el Ministerio de Salud? No superamos los 2.360 nutricionistas que la población rural Muy tiene poco. acceso al profesional idóneo. Es ínfimo. Es totalmente muy discriminador para la población, no pensando en el profesional nutricionista, porque quien va a tener, y esto lo dice el informe de Contraloría, cuando menciona en sus procesos que la consejería nutricional no está teniendo el impacto en las madres de zona rural que no tienen acceso a un nutricionista, es que la consejería no está llegando. ¿Y por qué no llega? No impacta como debe de ser, porque no es el profesional nutricionista que está dando la consejería nutricional, es otro profesional. Y aquí van las desproporciones que existen entre otros profesionales. En pandemia, no se contrataron los nutricionistas que debieron de contratarse. Los concursos de serums han reducido las plazas para los nutricionistas. ¿Cómo podemos revertir todos estos indicadores nutricionales si no tenemos a los profesionales idóneos y que accedan la población rural? No los tenemos. Los nutricionistas están más en las capitales de región, la capital de provincia, no están en estos distritos donde la población tiene que caminar 2 horas, tiene que cruzar ríos para llegar a un nutricionista, porque el Estado peruano no prioriza a los nutricionistas para revertir estos indicadores alarmantes. Y no solo ello, no solo no lo prioriza, sino es que no está viendo la realidad que la población rural necesita acceder a este tipo de profesional porque es el idóneo. Y más allá aún de eso, los programas sociales
como Juntos, Funamás, Jaliwarma, no tienen los nutricionistas que deberían de tener para cerrar ese círculo de intervención del programa. Por ejemplo, voy a tomar el caso de Juntos, es una transferencia económica. Parte de la atención que debe de tener las condiciones, requisitos, es que vaya al establecimiento de salud y realice los controles. Pero ¿quién le brinda la consejería a esta madre que va con su niño pequeño? No es el nutricionista, porque en estas zonas no se contratan nutricionistas. Hablemos de las regiones que ha mencionado nuestro señor periodista. Ha mencionado Huancavelica, ha mencionado Puno, La Selva, Ucayali, donde tenemos también alarmantes cifras. ¿Cuántos nutricionistas tenemos en estas regiones? ¿Quién dirigen el tema de alimentario nutricional? ¿Tenemos una dirección de nutrición en el Ministerio de Salud? No lo tenemos. Queremos hacer lo mismo y vamos a tener los mismos resultados. Es por ello que debe... Maritza, sí, lo que has señalado es bastante importante y en realidad también preocupante, ¿no? Sin embargo, hacemos un llamado desde acá, desde Enlace Educativo, a través de tu persona, lo que se ha podido describir, que es importante que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales tomen medidas inmediatas para poder revertir esta cifra, ¿no? Y sobre todo, como bien has señalado, que se dé espacios a los profesionales idóneos, como en este caso a los nutricionistas. Te agradecemos, Maritza, que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Vamos a poder también tener otro espacio para seguir viendo qué medidas preventivas y desde casa también debemos los padres y las madres de familia para poder también colaborar y revertir en esta situación bastante preocupante. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Enlace Educativo. En RCR hemos presentado nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP.